bueno, estaba buscando yo el itinerario de esta jornada tan interesante que estamos compartiendo. Creo que es el turno de Gabriel Medina, que nos va a hablar de su experiencia con la imaginación y los laboratorios remotos. No tengo el título, así que Gabo, te pido que nos cuentes vos de qué se trata tu presentación y como decía Nacho, bueno, también que te presentes para que todos te conozcamos. Bueno, gracias a todos por estar. Ahí voy a compartir pantalla. Ven que ahí estamos. ¿Todos ven la presentación? Sí, ahí estamos. Buenísimo. Bueno, gracias a todos por estar. Vengo escuchando las presentaciones que van presentando y la verdad que es muy interesante de cada uno de los aportes que van haciendo. Mi tema es el análisis representacional de laboratorios remotos, primeras aproximaciones. Me presento, soy Gabriel Medina. En este caso yo tal vez vengo digamos, desde otro lugar, yo soy diseñador gráfico y ya hace un año más o menos vengo desde el Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica desarrollando mi tesis y mi beca doctoral. Así que un poco esta primera presentación tiene por objetivo contarles un poco las primeras reflexiones que fuimos haciendo, las primeras búsquedas y un poco cómo se entrecruza un poco esta idea, digamos, de venir desde el diseño al análisis de este caso de laboratorios remotos, enfocados desde las representaciones, ¿sí? Así que ahora vamos a meternos un poco y les voy a contar un poco cómo fuimos acercándonos de a poco al tema, digamos, de la tesis, ¿sí? Bien. Van a ver un poco que la presentación en varios momentos va a retomar la idea, digamos, de las metáforas, y ahí un poco ya ahora, cuando avancemos, les explicaré hacia dónde va un poco esa idea, y un poco la agenda y lo que vamos a estar hablando hoy lo defino como las capas de una cebolla, con la idea de que vamos a ir tal vez de la periferia y de lo más general, y a poco nos vamos a ir metiendo cada vez más adentro. Así que estos son los títulos que vamos a estar recorriendo. Así que vamos a empezar, y vamos a empezar un poco por el contexto. En este caso, como les decía, hace un año ya desarrollando mi tesis doctoral. En este caso, el título del plan es el estudio y desarrollo de laboratorios remotos para la enseñanza de la química en la universidad, y un poco entrecruzando cuestiones de didáctica, educación, y en este caso, mi proyecto en particular, que entrecruza también la idea de diseño y cómo, en este caso, el análisis representacional es también importante a la hora de desarrollo de estos laboratorios remotos, ¿sí? Bien, entonces, para empezar, un poco ponernos digamos, en tema y entender de qué estamos hablando, vamos a empezar y les quiero contar brevemente y retomar la idea de qué es una actividad experimental, esta idea de que, digamos, cuando los estudiantes, digamos, desarrollan sus estudios, ¿no? en cada una de las asignaturas relacionadas con las ciencias naturales, existe la actividad experimental, en el cual sabemos que es una acción planificada didácticamente, con esta idea de que, digamos, uno plantea, digamos, en este caso el docente genera, digamos, una secuencia o genera, digamos, una forma de presentar esa actividad experimental para que el estudiante la pueda llevar adelante. Con este objetivo de que puedan producir aprendizajes de procedimientos, conceptos y actitudes, también con la idea de que de alguna forma se busca, ¿no? Que estos estudiantes puedan manipular, ¿no? y ir utilizando variables para ir analizando cada una de las experiencias que le toque realizar, y que de alguna forma es central, ¿no? En los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las ciencias. A partir de ahí, la idea también de que es un laboratorio remoto, en este caso, esta idea de laboratorios remotos, digamos, que hoy en día está siendo, digamos, un tema recurrente y, digamos, de mucho interés. Vamos a decir que laboratorios remotos son tecnologías de hardware y software, donde se desarrollan actividades experimentales reales, bien,
esta idea que permite el tratamiento de datos empíricos, y acá un poco la idea de actividad experimental real, ya que, digamos, lo que sucede, ¿no? Lo que el estudiante va a hacer en este laboratorio remoto, trabaja digamos, la experimentación real de datos, ¿bien? Y donde cada estudiante accede y el dato que recibe es diferente y trabaja con esa información para el análisis que debe realizar. Y una de las cuestiones importantes que tiene que ver esto, ¿no? Con el acceso a distancia, digamos, en los laboratorios remotos permiten que cualquier persona desde cualquier lugar puedan hacer uso del mismo en cualquier momento del día, bien, y de cualquier parte del mundo, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios? Y un poco desarrollando y buscando, ¿no? Esta idea de igual los beneficios de los laboratorios remotos, y que más con la pandemia, ¿no? Y hoy en día siguen siendo, digamos, bastante utilizados, esta idea de que aumenta la autonomía de los estudiantes. Ya sabemos que en las actividades, en los laboratorios que se realizan presencialmente, está esta idea de... Perdón, bueno. Esta idea de que se aumente la autonomía del estudiante porque el estudiante realiza, digamos, esta actividad en cualquier momento, ¿bien? Y no está la limitante en todo caso de la cantidad de gente que está en ese laboratorio. Decimos que también fortalece la creatividad, digamos, la iniciativa, ya que, digamos, en el uso, ¿no? Y en este poder recorrer este laboratorio, permite que pueda ir como haciendo diferentes caminos a la hora de encontrarse con la misma, ¿sí? También. Esto también que aumenta la cantidad de actividades experimentales que se pueden realizar, bien, ya que hoy en día y siguen habiendo cada vez más laboratorios, ¿no? que permiten que los estudiantes realicen. Y esta idea de atender a la diversidad, ya que también digamos, digamos, bibliografía que, digamos, y autores que hablan acerca de que en los laboratorios reales, en los laboratorios presenciales en realidad, perdón, hay cuestiones relacionadas con el acceso, ¿no? al laboratorio mismo, y después cuestiones también relacionadas un poco a la tarea que cumple cada estudiante, ¿no? En ese laboratorio. Y un poco sí, acá ya metiéndonos en uno de los temas que tienen relación con este encuentro, este diálogo, esta idea de las representaciones visuales que conforma parte un poco del, digamos, del cuerpo no teórico que en este caso me toca y que estoy desarrollando para mi tesis, y vamos a definir, vamos a enfocarnos en representaciones visuales como esta idea de constructos, ¿no? Que refieren a objetos, fenómenos y conceptos, ideas. Esta idea de que de alguna forma estas representaciones visuales establecen, ¿no? La interacción entre la persona y ese conocimiento científico, ¿no? Y que esas representaciones visuales, digamos, son parte, digamos, de lo que el estudiante necesita, ¿no? para la enseñanza, ¿no? Y el aprendizaje de lo que necesite, ¿no? Y esta idea también de que en esta traducción semiótica que se realiza, ¿no? entre lo que representa esa representación visual y lo que después el estudiante termina, digamos, como entendiendo del mismo, establecen ciertas reglas que, digamos, en alguna forma es lo que sucede en la interacción, ¿bien? Y un poco todo esto para entender un poco que el trabajo que voy a estar realizando con la tesis tiene como objeto de estudio, ¿no? A los laboratorios remotos para la realización de las actividades experimentales, estas entendidas como una interfaz, y ahora nos vamos a meter a analizar un poco más esto, que utiliza representaciones visuales, ¿sí? En este recorrido, algunas preguntas iniciales que son las que guían un poco el proyecto que me toca encarar, relacionadas, ¿no? Con las representaciones visuales, relacionadas con los procesos de aprendizaje de los estudiantes y cómo en ese caso los laboratorios, qué características deben tener, ¿no? Para que estos procesos, ¿no? Y estas representaciones visuales puedan, digamos, puedan estar viviendo en ese laboratorio, y cómo empiezan a aparecer otros actores alrededor que también tenemos que tenerlos en cuenta. El objetivo propiamente, digamos, de mi plan tiene que ver con el desarrollo de nuevos laboratorios remotos que
en el análisis o la reflexión que me tocará realizar, es entender, bueno, cómo se tienen que diseñar, qué aspectos, digamos, se tienen que tener en cuenta, qué sucede con esas representaciones visuales dentro de esos laboratorios, y qué sucede con la idea de interfaz, ¿bien? Y ahí nos vamos a meter, ¿bien? Entonces, estas representaciones visuales que soportan la interfaz no son procesadas conceptualmente por los estudiantes y no se trabajan todas las actividades ligadas a las emisiones posibles. Entonces, en este sentido, ahora sí, vamos a empezar a hablar un poco de a qué nos referimos con interfaz y cómo esta definición de interfaz nos ayuda a relacionar a todos estos actores que ahora vamos a empezar a ver. Entonces, a partir de Carlos Scolari, digamos, él en su libro de las leyes de la interfaz, él empieza a hacer, digamos, un detalle de qué significa una interfaz, y él propiamente dice que las interfaces, la mejor manera de entender una interfaz es a partir de las metáforas. Entonces, a partir de esa premisa, para este primer análisis que ahora les voy a mostrar que realizamos, fuimos tomando dos grandes metáforas, que es la interfaz como una prótesis o instrumento, ¿bien? Y la interfaz como un espacio de interacción. Bien, ahora vamos a ver cada una de ellas y por qué realmente hacemos esta distinción de estas dos grandes metáforas. Si hablamos de la interfaz como prótesis-instrumento, en la lógica de pensar la metáfora nos permite también empezar a definir qué reglas, leyes, ¿no? Tienen, digamos, relación con esa metáfora. Entonces, si hablamos de instrumento, vamos a hablar de que ese instrumento uno lo puede tocar, lo puede pulsar, lo puede manipular, ¿no? Y de esa manera, en esas acciones que se pueden ir generando, es que podemos ir a analizar, ¿no? La interfaz de ese lugar, ¿no? ¿Qué pasa cuando esta persona ¿no? toca ese instrumento, lo manipula y demás? Pero no nos podemos quedar solamente con esta idea, ya que nos estaríamos reduciendo simplemente a un análisis de la interfaz gráfica de usuario, que si bien es una forma de poder analizarlo, nos queda un poco corto para un poco las ideas, ¿no? que empiezan a aparecer en cuanto a estos espacios que se tienen que conformar para los procesos de aprendizaje. Entonces ahí fuimos desarrollando en conjunto con mi director, Ignacio Llaga, un poco ampliar, ¿no? Este concepto de interfaz, y al definirlo como un espacio de interacción nos permite ¿no? dar cuenta que es un espacio donde convergen el que enseña, que es el profesor, el quien aprende, que es el estudiante, donde también están los contenidos, que son estos conceptos, actitudes y procedimientos, la tecnología, en este caso que son los laboratorios remotos, en este caso el mundo natural, que tiene que ver con la actividad experimental. Y a partir de ahí también poder empezar a definir algunas reglas, ¿no? o leyes que pueden estar sucediendo en esta interfaz entendida como un espacio de interacción. Entonces la idea de recorrer ese espacio, de observar el espacio, de descubrirlo, conocerlo, habitarlo, usarlo, relacionarlo, dialogar, bien, el hacer en ese espacio, ¿sí? Entonces, al poder sumarle esta metáfora, entendemos, digamos, este caso, un entorno, un espacio donde se disponen, donde se disponen los elementos para promover aprendizajes científicos en el estudiantado a través de la actividad experimental real, ¿bien? De una forma tan tecnológicamente mediadas porque, en este caso, uno la utiliza a través de, en este caso, de un celular o de una computadora, donde aparece este laboratorio remoto, pero donde está la idea de que se secuencia, ¿no? Esta propuesta didáctica, no es que, digamos, hay una idea, digamos, de cómo se tienen que ir presentando cada una de las fases o instancias, ¿no? de ese laboratorio, que están secuenciadas por el profesor, ¿bien? Es un poco el que va orquestando cómo se tiene que ir dando cada uno de esos contenidos o lo que debe suceder en el laboratorio. Pero estos laboratorios, ¿no? y estas interfaces son mediadas por representaciones visuales, ¿no? Que, digamos, en todo tiempo van a ir apareciendo y aparecen, en donde este proceso de semiosis que debe realizar el estudiante, tanto el estudiante en este caso también como quienes comparten ese espacio,
en la idea de compartir ese significado de lo que representa cada uno de los elementos visuales o las representaciones visuales que juegan parte, que están dentro de esa interfaz. Entonces, en esta idea de que no es lo mismo diseñar, ¿no? esta interfaz o estos laboratorios o estas secuencias, pensando simplemente en la interfaz como un instrumento en manos del usuario, que sería entenderlo simplemente como una interfaz gráfica a usuario, o entenderla simplemente como el lugar donde el usuario no selecciona, toca o hace algo, sino ir más allá, ampliarlo y pensarlo como intercambios conversacionales o intercambios entre estos actores que yo les venía comentando hace un momento. Entonces, a partir de toda esta, luego, digamos, de poder entender cuáles eran los puntos con los cuales íbamos a estar trabajando, hicimos una primera aproximación, digamos, como parte, digamos, de la tesis todavía inicial, pero que nos sirvió como para meternos e introducirnos en la idea de interfaz. Confeccionamos un instrumento, en este caso un formulario, que nos permitió recolectar y sistematizar los datos. Utilizamos algunas preguntas de opciones múltiples según los parámetros de usabilidad, y ahora también vamos a ver un poco a qué nos referimos con eso y qué fue realmente lo que fuimos a observar. Fuimos a analizar, en este caso, 2 laboratorios remotos que están en la plataforma de LabsLab, bien, la ley de Boyle y la de titulación ha sido base, y hicimos un análisis cuantitativo de esos datos recopilados. Ya en un segundo momento, luego de analizado los datos, hicimos un focus group con expertos. En este caso, estos expertos eran expertos tecnológicos y profesores de asignaturas de ciencias naturales, en el cual hicimos una entrevista, digamos, en este caso semiestructurada de carácter cualitativo, donde ahora al final de la presentación les voy a comentar un poco cuáles son esas grandes y reflexiones que fuimos obteniendo y que son parte, digamos, de lo que seguiremos trabajando con la tesis. Entonces, en esta idea de lo que fuimos a analizar y donde entendimos a la interfaz como, en principio, hicimos un primer análisis entendiendo la interfaz como prótesis-instrumento, dejaremos para un segundo momento la idea de este espacio de interacción. Entonces, digamos, fuimos a buscar qué disciplina, ¿no? nos puede dar información acerca de esta interfaz como instrumento. Entonces ahí encontramos las ideas, ¿no? de interacción entre las personas y el ordenador y todo lo que sucede en esa relación que se establece. Dentro, digamos, de esta disciplina encontramos a la usabilidad, que varios autores la han definido, pero la que más hoy se utiliza es la idea de que la usabilidad tiene que ver con la facilidad de uso, digamos, de este instrumento, y específicamente usamos la teoría de los principios de usabilidad o de la evaluación heurística para definir algunos parámetros que fuimos a contrastar con estos laboratorios. Retomando a Cascolari, un poco para entender dónde nos estamos colocando dentro de este gran diagrama que presenta Cascolari de cómo se puede analizar en este caso la interfaz. Nosotros nos estamos metiendo específicamente en el cuadrante que está en la esquina superior izquierda. Y entonces, específicamente en el primer análisis, la primera aproximación que hicimos fue utilizar las evaluaciones heurísticas o los principios de usabilidad, bien, que son en este caso 10 principios que en este caso Nielsen postuló, ¿no? y son los que él, digamos, enuncia para poder ir a analizar la usabilidad, que tiene que ver en este caso, como les dije, con la facilidad de uso, y contrastamos estos 2 laboratorios con estos principios, ¿sí? Cada uno de estos principios tiene un detalle mucho más específico, digo, va especificando a qué se refiere cada uno. De alguna forma, cada uno de ellos digamos, busca entender cómo el usuario se relaciona con ese instrumento, ya sea desde cuál es la información que esa interfaz, en realidad qué ese instrumento está mostrando, qué sucede en la forma que el usuario va y, digamos, la forma que el usuario relaciona lo que hace en la vida real con lo que sucede en un soporte digital, cuánta libertad tiene ese usuario en el uso y en el control, ¿no? de
y ese instrumento, entender también que existen ciertos estándares, ya sea de, digamos, de iconos como de estructuras que, digamos, son compartidos por la mayoría de las personas. Esta idea de digamos, darle la posibilidad al usuario de que antes de que se equivoque o que suceda algo que pueda, digamos, complejizar el recorrido que tiene que realizar, avisarle antes que eso suceda, ¿bien? Esta idea de la mínima cantidad de elementos que tienen que estar en esa propuesta o en ese instrumento para que sea entendido por las personas. Y qué pasa cuando ese usuario, en todo caso, también en ese recorrido que se plantea en ese instrumento, por ahí se pierde o necesita volver digamos, volver un poco a la tarea o a la funcionalidad que se le está solicitando que realice, ¿sí? Bien, y acá sí, un poco, esto sí me gustaría como ir hablándoles de los principales hallazgos que hemos, digamos, que hemos encontrado a partir de este focus group y de haber ido a analizar estas heurísticas, ¿sí? Uno de los primeros hallazgos tiene que ver con, hoy los laboratorios remotos proponen ciertos momentos, fases, instancias para estructurar cómo se va presentando cada uno de las acciones que el usuario, en este caso el estudiante, realiza. Y hay un poco las primeras preguntas que nos van a seguir guiando en nuestro análisis, es el nombre que deben adoptar cada uno de estos momentos en los laboratorios remotos para promover aprendizajes, porque en todo momento van a ver todo lo que viene ahora por delante en los hallazgos, tiene que ver siempre con, bueno, cómo se promueven los aprendizajes. No es simplemente ir a analizar la interfaz por una cuestión gráfica o visual, sino qué relación se establece, ¿no?, entre eso visual y los aprendizajes que necesitamos que los estudiantes realicen, ¿sí? Cómo trabajar la problemática de la polisemia en el significado o la palabra que utilicemos para cada uno de esos momentos. También veíamos en algunos casos que, dependiendo del nombre, podía llegar a confundir o tenía un significado muy amplio de qué era lo que podía suceder en ese momento particular. Poder entender cuál, digamos, en esos momentos, instancias que el estudiante recorre en el laboratorio remoto son críticos. Y acá pensar, bueno, cuáles son los momentos que sí o sí el estudiante tiene que transcurrir o tiene que pasar para poder avanzar al siguiente momento. Acá un poco veíamos en algunos laboratorios esta idea de que era posible, digamos, avanzar a las instancias, por ejemplo, de observación de ciertos laboratorios sin antes haber elegido, en todo caso, qué material o qué, digamos, sustancias se iba a utilizar para ese laboratorio en particular. Entonces, entender qué momentos sí se pueden, digamos, qué momentos no se tienen que saltear sí o sí para que el estudiante pueda realizar esa actividad. La transparencia del código semiótico, y acá tal vez empiezan a aparecer otras metáforas también, pero acá, qué tan universal son los iconos y las animaciones en los laboratorios remotos, y acá sí nos metemos en cuestiones de representaciones visuales. ¿Qué pasa con, digamos, el lenguaje icónico y cómo lo entienden los estudiantes cuando lo ven, ¿no? ¿Qué sucede en ese lenguaje icónico que se le presenta? Y qué diálogo visual debe establecer entre las diferentes, qué diálogo visual se debe establecer entre las diferentes representaciones visuales, ¿no?, y el estudiante. Entonces, cómo se presenta, cuáles son, digamos, no, entender de que no es simplemente colocar no es simplemente colocar un elemento gráfico visual, sino, bueno, si lo colocamos, qué sucede con el estudiante, qué sucede en ese proceso de aprendizaje, qué es lo que termina el estudiante ¿no? Concluyendo del mismo. Y tal vez de los hallazgos que digamos, tienen como bastante posibilidad de seguir desarrollando y que también lo fuimos observando, es entender qué reglas o leyes se tienen que plantear en esta interfaz, entendida como espacio de interacción, digamos, para que los diferentes componentes o elementos que componen esa interfaz, digamos, puedan, digamos, interactuar en busca, ¿no?, de
digamos, de poder proponer las relaciones entre los procedimientos, las actitudes y los conceptos que los estudiantes deben adquirir para la actividad experimental. Entonces, es posible pensar que lo que sucede en la actividad experimental o en el laboratorio tenga su correlato en lo virtual, y cuáles son esas leyes que sí o sí tienen que establecerse en ese lugar para que eso suceda. Esta idea de que tal vez cuando uno va a un laboratorio prepara los materiales para poder hacer la actividad, que cuando uno se va del laboratorio, bueno, los elementos deben volver a su lugar inicial, no es que uno los deja en cualquier lugar. Qué sucede cuando se hace el experimento, cómo se ordenan los elementos. Entonces, qué correlatos pueden existir en lo digital, en estos espacios virtuales, en el uso de los laboratorios remotos. ¿Bien? Y qué leyes o reglas también puede incorporar cada laboratorio en relación al objetivo particular de cada uno. También en eso seguir preguntándonos. Bien. La idea de las multiplicidades de representaciones que aparecen en estos laboratorios. Y esto tiene que ver con cómo, en todo caso, estos laboratorios permiten tener diferentes representaciones visuales, ya sea puede ser una imagen, un diagrama, puede ser un video, una imagen que nos permita tener, digamos, una idea más completa de lo que está sucediendo, tal vez haciendo foco en algún instrumento particular, haciendo foco tal vez en cierto tipo, digamos, digamos, procedimiento en todo caso que debe hacer el estudiante con sus manos para sostener algún instrumento. Entonces, como en la completitud de todas estas representaciones, digamos, el estudiante puede tener una idea mucho más completa que simplemente ver un elemento o una cámara posicionada en un lugar y no ver nada más, ¿sí? Quedan 3 minutos, Gabo. Dale, bien, ya vamos terminando. En este caso, también el grado de libertad. Y qué pasa, digamos, con estas representaciones y el grado de libertad que el estudiante tiene en relación a los objetivos de aprendizaje antes, digamos, de utilizar ese laboratorio, durante el uso del laboratorio y después del uso del laboratorio, ¿sí? Entonces, cómo esas representaciones se presentan y el usuario, y en este caso el estudiante las utiliza. ¿Bien? Bien, y solo para terminar, a partir de todos estos hallazgos, próximos pasos en el trabajo que estamos realizando desde el CIAEC, seguir, digamos, y poder definir reglas y leyes digamos, que nos ayuden a entender este espacio de interacción, esta metáfora, ¿no?, del espacio de interacción, y cuáles son los elementos componentes, y interiorizarnos en cada uno de ellos, bien, entender las relaciones que se establecen. Seguir trabajando en la incorporación de estas reflexiones al diseño de nuevos laboratorios. Digo, ya hemos tenido algunas incorporaciones y mejoras que se han dado en algunos laboratorios. Proponer nuevas metáforas para el estudio de las interfaces, ¿no? Y esta vez pensar la interfaz como una conversación, o otras metáforas que nos ayuden a poder, digamos, proponer y diseñar nuevos laboratorios, ¿sí? Y por último, esta idea de la iteración en la lógica de investigación base de diseño, que es, digamos, digamos, es el centro de nuestro proyecto, que tiene que ver con proponer, digamos, nuevos laboratorios o nuevas secuencias didácticas, y ir a ponerlas en práctica con los estudiantes y los profesores, y digamos, en el aprendizaje volver a iterar y volver a presentar otra mejora, ¿sí? Bien. Bueno, muchas gracias. Y ahí tienen mi email por si quieren escribir. Perfecto, Gabo, muchas gracias. Muy interesante tu presentación. Queda un minutito. ¿Alguien quiere decir algún comentario, alguna pregunta? Bueno, y si no, queda acá el correo de Gabo. Edwin. Sí, decinos, Edwin. ¿Me escuchan? Hello. Sí, ahora sí. Bueno, sí. En primer lugar, felicitar a Gabo por digamos, por su presentación. Me parece un proyecto bastante interesante, muy pertinente en estos momentos.
Solamente, digamos, quería hacer una pequeña observación en cuanto a al uso de lo que llaman las fantasías, ¿cierto? Me parece acertado hacerlo, no, fantasía no, las metáforas, perdón, las metáforas. Usar las metáforas desde el punto de vista metodológico, me parece que pues sí, está bien para, digamos, buscar alternativas metodológicas, ¿cierto? Sin embargo, digamos, no escuché que lo estuvieran usando pues como, digamos, para enfocarlo hacia el trabajo con estudiantes. Obviamente, pues, en esa parte sí de pronto sería interesante tener cuidado allí por las distintas, digamos, discusiones que hay alrededor de el uso de la metáfora, digamos, en la ciencia, ¿no? Entonces, simplemente quería hacer como esa observación. Bien, Muchas ahí, gracias. bien, ahí como para tal vez clarificar, la realidad nosotros solo tomamos la metáfora como para poder establecer, digamos, una forma de relacionar a todos los sujetos, en este caso, que intervienen en estos procesos. Simplemente es una forma de que nos dé, o sea, nos dé posibilidades después de sí analizar cada uno de ellos, pero es más que nada encontrar una forma de encontrarlos todos en un solo lugar, porque si solo me reduzco a la idea del instrumento, estoy dejando de lado otros de los actores que están como conformando parte de ese proceso. ¿Sí? Simplemente es una cuestión, Metodológica, digamos, sí. interna a después poder, digamos, establecer una manera de relacionarlos. Gracias igualmente Bueno, por el comentario, muchas siempre está gracias. bueno tener esas visiones. Bueno, gracias Gabriel, te pedimos que dejes de compartir tu pantalla. Muchas gracias, así damos lugar